Señor les bendiga, hermanos. Siempre es un gozo poder compartir la palabra del Señor. Decía un pastor amigo cada domingo, junto antes de despedir a la congregación, él decía: hemos llegado al final del servicio y aunque este tiempo juntos ha finalizado, no los despedimos, sino que más bien los enviamos, porque la misión continúa allá afuera día tras día. Y esa frase tan sencilla, ahora los enviamos, resume una de las verdades más poderosas para el pueblo de Dios. Y es que no somos simplemente llamados a reunirnos para adorar a Dios, lo cual de por sí es una de las razones por la cual Cristo nos ha rescatado o ha rescatado un pueblo para sí, para que le ame y le honre, sino también para ser enviados en busca de las ovejas que todavía no han entrado al redil. Es uno de los propósitos de Dios al habernos llamado. Nosotros vivimos en tiempos donde muchas iglesias están tentadas a encerrarse en sí mismas al solo planear actividades, programas, eventos, pero olvidan que el corazón de la iglesia no es tanto hacia adentro, sino más bien hacia afuera. Jesús no resucitó como para formar clubes espirituales donde pequeños grupos de personas se sientan cómodas, sino más bien para establecer un reino a través del cual sus discípulos fielmente se interesan por la salvación de las almas que todavía están perdidas. Así que la iglesia no tiene simplemente una misión asignada por Cristo de ir y hacer discípulos, sino que más bien la iglesia es la misión. Hacer discípulos es parte de lo que la define como institución fundada por Dios o por Cristo. Así que en el texto de hoy vamos a adentrarnos en uno de los pasajes más conocidos respecto a la misión de la iglesia en este mundo, y nos referimos a Mateo 28, 16 al 20, un pasaje que es conocido por muchos como la Gran Comisión. Pero en esta hora nosotros vamos a abordar este texto desde su contexto y así vamos a poder descubrir las riquezas de este mandato divino para cada uno de nosotros y para la iglesia. Así que permítanme leer el pasaje en Mateo capítulo 28, versos 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, le adoraron, pero algunos dudaron. Acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a orar. Padre, te alabamos por tu santa y bendita palabra. Y gracias, Señor, porque a través de ella podemos escuchar tu voz. Y te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien la aplique a nuestros corazones. Y que hoy, Señor, todo aquel que está escuchando este sermón, esta enseñanza, Señor, tú puedas usarla para hablarles a sus vidas, Señor. Para animarles, para exhortarles a ser obedientes y a ser fieles en este mandato que tenemos de parte tuya, Señor, y que define también parte de la identidad de lo que es la iglesia, de su propósito. Pedirte, Señor, que tu palabra, que es viva y eficaz, pueda transformarnos y podamos ver hoy, Señor, lo que tú anhelas para tu pueblo. Bendice tu palabra, Señor, y bendice este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Este sermón lo he titulado Comisionados por el Resucitado. Comisionados por el Resucitado. Jesús ahora resucitado, en el contexto de Mateo 28, Jesús ha vencido todo poder que se le opone.
y ha ganado así, a través de la resurrección y de su muerte en la cruz, toda la autoridad. Ha ganado toda la autoridad en los cielos y en la tierra. Así que la soberanía de Jesús es completa, es total. Y es en esa autoridad que Jesús comisiona a sus discípulos a una tarea extraordinaria de hacer discípulos para Cristo de todas las naciones. Y Jesús les promete y les asegura estar con ellos, estar con nosotros en esta labor todos los días. Y lo primero que vamos a ver en el versículo 16 al 17 es el encuentro que Jesús tuvo con sus discípulos, o el encuentro que los discípulos tuvieron con el Cristo resucitado. Y ese encuentro personal con el Cristo resucitado es básicamente la base de nuestra fe. Todos aquellos que hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe y hemos creído en el Evangelio, de alguna u otra manera hemos tenido un encuentro con el resucitado. Así que los discípulos en este punto, en el punto de Mateo 28, que comienza hablándonos de la resurrección, los discípulos de Jesús han sufrido la pérdida de su Señor, de su Maestro, y no podemos imaginarnos la incertidumbre y toda la consternación que ellos pudieron haber experimentado. Probablemente se sentían perdidos, pero después de 3 años de ministerio junto a Jesús, todo aquello que era hermoso parecía haber acabado mal. Y ver a Jesús crucificado, a su Maestro humillado y salvajemente asesinado no era una buena noticia. Así que ellos probablemente estaban escondidos, al menos así fue, hasta que llegó la noticia a ellos de parte de las mujeres de que la tumba estaba vacía y que su Salvador había resucitado. Pero ahora el encuentro en Galilea marca un nuevo comienzo en la historia. El texto dice que algunos adoraron, pero otros dudaron. Y es precisamente en medio de esa mezcla entre adoración y duda donde Jesús se manifiesta a ellos en Galilea. Y eso nos recuerda, mis hermanos, que nuestra fe no empieza con certezas absolutas, ni siquiera con una espiritualidad perfecta, sino con un encuentro real con el Cristo resucitado. Esto nos recuerda que Jesús no exige perfección para que podamos acercarnos a Él. Más bien, Jesús se manifiesta cuando hay dudas en el corazón. Pero Jesús conocía el anhelo que tenían los suyos de verlo nuevamente. Así que, a pesar de la incredulidad, había un anhelo en sus discípulos de poder encontrarse con su Señor una vez más. Y Jesús se aparece allí, en ese contexto. Así que es necesario que antes de hablar de Cristo a otros, nosotros, por supuesto, primero tengamos un encuentro con el Cristo resucitado y creamos en Él para salvación. En segundo lugar, el versículo 18, tenemos la autoridad del Cristo resucitado. Y vemos que esa autoridad de Cristo que le ha sido dada en los cielos y en la tierra es la base de nuestra misión. La base de nuestra misión. Jesús declara, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y esa es una afirmación majestuosa, es una afirmación inmensa. Él no dice tengo influencia, ni siquiera dice tengo poder, dice tengo toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Y el Evangelio de Mateo, por cierto, ha venido como preparando ese terreno, ha venido preparando el camino para esta afirmación que Jesús hace, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Nosotros vemos en Mateo 7 cómo Jesús tiene autoridad para enseñar. Nosotros vemos en Mateo 8 su autoridad sobre la naturaleza. Nosotros vemos en Mateo 9 su autoridad para perdonar pecados. Nosotros vemos en Mateo 21
su autoridad para confrontar la corrupción religiosa de su época. Pero ahora, después de la resurrección, Jesús ha ganado, ha vencido y ha ganado, o se le ha conferido una autoridad total. Y esa afirmación, esa declaración de Jesús es sobre una autoridad completa, una autoridad total. De hecho, si fijamos en Filipenses 2:9, dice que Dios le exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. En otras palabras, Jesús no solo es nuestro Salvador, es también nuestro Rey. Y es en esta autoridad que Él nos comisiona. No hay un nombre por encima del suyo. Él es el Rey, Él es el soberano. Y aquí es donde introducimos una verdad clave. Y es que la gran comisión es el mandato que Jesucristo dio a sus discípulos después de su resurrección. Jesús les ha enviado a ser discípulos de todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles a obedecer no solo una parte, sino todo lo que Él les había mandado. Y ese encargo de la Gran Comisión no es exclusivo ni siquiera de Mateo. Los evangelios, todos los evangelios, Marcos, Lucas, Juan y aún el libro de los Hechos también nos dan versiones complementarias de este mandato misionero que Cristo da a su iglesia. Y algunos nombres por los cuales se ha conocido este mandato, aparte de la Gran Comisión, es la misión de la iglesia, el mandato misionero, el encargo de Cristo, el llamado a evangelizar, el llamado a ser discípulos. Y este encargo, ¿verdad? Jesús lo sustenta en su autoridad. La autoridad completa de Jesús es lo que da peso a esta tarea. Y es lo que también, hermanos, le atribuye garantía de éxito a esta tarea. Así que nosotros no vamos al mundo con nuestras propias palabras, sino con la palabra de Dios, que tiene autoridad. Nosotros no vamos al mundo a compartir nuestras propias ideas, sino a compartir el mensaje del Evangelio. Como dice Pablo, no me propuse otra cosa sino predicar a Jesucristo y a este crucificado. Nosotros no vamos en nuestro nombre, nosotros vamos en su nombre. No nos predicamos a nosotros mismos, le predicamos a Él. Y es en su autoridad que lo hacemos. Es en esa autoridad que lo hacemos. Amén. En tercer lugar, versículos 19 al 20a, tenemos el encargo de Cristo a su iglesia. El encargo de Cristo a su iglesia. Hacer discípulos para Él. Es el encargo de Cristo a su iglesia. Y aquí básicamente nos encontramos con el corazón del pasaje. Dice, vayan pues y hagan discípulos. La idea es ir y hacer discípulos. Y hay 5 verbos que en esta comisión que vale la pena revisarlos porque describen con toda claridad nuestra responsabilidad en esta tarea. Y el primer verbo es el verbo vayan. Vayan. Algunas versiones lo traducen como por tanto id, o mientras vayan, o vayan. Y el punto es que eso implica una iniciativa de nuestra parte. Implica que nos activemos. Implica que seamos proactivos. Implica iniciativa. No podemos esperar que el mundo venga a nosotros. Nosotros debemos ir allá afuera al mundo. Así que lo primero es ir. En obediencia a Cristo, ir. Tomando como modelo a Cristo, ir. Jesús vino a este mundo. Nosotros debemos ir al mundo a predicar el Evangelio. El segundo verbo es hagan. Hacer discípulos. Formar discípulos. No solo predicar el Evangelio y tener conversiones. No, es más bien formar personas
al punto que ellas aprendan a vivir la vida de Dios, al punto que ellas aprendan a seguir a Jesús, al punto que ellas aprendan a obedecer a Jesús. Eso es hacer discípulos. El tercer verbo es bautizándolos. El bautismo es una señal pública de obediencia y fe. Los creyentes deben ser bautizados. Me llama la atención que el hacer discípulos incluye bautismo. Así que no basta simplemente con confesar a Cristo. Tenemos que seguir avanzando con los discípulos en pasos de obediencia, pasos concretos. Y uno de ellos es el bautismo. Así que esto de hacer discípulos la idea es como caminar junto a ellos hasta que Cristo sea formado en sus vidas. El cuarto verbo es enseñándoles a obedecer. Así que la enseñanza que nosotros vamos a transmitir no puede quedarse simplemente en algo informativo, no es simplemente información. La idea de la enseñanza es que transforme los corazones. Por eso nosotros debemos dedicarnos a aprender para que podamos dar y enseñar. Nosotros debemos orar por esos discípulos a fin de que cada vez que nos sentemos con ellos o tengamos la oportunidad de discipularles y de modelarles la vida cristiana, respaldemos eso con oración para que esa enseñanza produzca el cambio en sus vidas y sean transformados. Y el quinto verbo aquí es recuerden. Recuerden, yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes. Es interesante porque Jesús no termina dándonos simplemente un mandato, sino que Él termina haciéndonos una promesa. Y en esa promesa que Jesús nos hace, Él usa el verbo recuerden. Es decir, en primer lugar, podemos olvidarlo fácilmente. Y en segundo lugar, es algo que debemos dar por hecho. Dios está con nosotros. El Espíritu de Dios está en nosotros. Jesús dice, recuerden, yo estoy con ustedes. Por lo tanto, nosotros no vamos solos en esta tarea, sino que Cristo va con nosotros en esta tarea. Y las implicaciones de estos verbos, de estos 5 verbos, revelan que los creyentes tienen una responsabilidad completa en todo el proceso, una responsabilidad integral en todo el proceso. Y es una responsabilidad continua. Nosotros no solamente como creyentes estamos llamados a proclamar a Cristo, a predicar a Cristo hasta que hayan conversiones y luego pasarlo al pastor. Nosotros debemos caminar junto a esas personas hasta que ellos vayan al bautismo y hasta que Cristo sea formado en ellos y hasta que ellos aprendan a multiplicarse también. Así que la tarea de hacer discípulos es una tarea de toda la iglesia. Estos verbos nos enseñan que el llamado es a salir al mundo para formar discípulos, acompañarlos a ellos, enseñarles y recordar que la presencia constante del Señor está con nosotros en todo el proceso. ¿Y qué hace Dios al acompañarnos? Pues Él nos da su poder, Él nos da su protección, Él nos da su dirección, Él nos da aliento y aún Él provee lo que se necesite a fin de llevar a cabo esta misión, este encargo. Así que no podemos quedarnos solo en el primer paso, ¿verdad? Muchos se quedan en la evangelización o en la conversión de las almas y luego esas personas quedan sin pastor, ¿verdad? Y recordamos esa imagen de Jesús que dice que Él vio a las multitudes y tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Y la idea no es que las almas queden sin pastor, la idea es que sean incluidas a la comunidad de fe, a la iglesia, al cuerpo de Cristo, y puedan crecer junto a otros como Dios lo ha diseñado. Y la Gran Comisión entonces nos comisiona a caminar junto a los nuevos creyentes hasta que alcancen la madurez espiritual y puedan entonces hacer otros discípulos.
Esa es la idea, ¿verdad? Y es una idea que los discípulos originales de Jesús, por cierto, entendieron a la perfección. Tenga en mente que si el Evangelio hoy llegó a nosotros, es porque los discípulos originales entendieron lo que significa ir y hacer discípulos. Así que la identidad, hermanos, y el propósito de la iglesia, la identidad, el propósito de la iglesia, están definidos por el encargo de Cristo de hacer discípulos. Hacer discípulos no es una opción, es más bien una misión que se nos ha confiado. Y la fidelidad es nuestra responsabilidad. A nosotros se nos llama a ir. A la acción se nos llama. Se nos llama a ser fieles en esto. Pero los resultados no dependen de nosotros. Hay una parte que nosotros debemos hacer en obediencia a Cristo. Pero las conversiones y los resultados dependen de Él. Él es el único que tiene el poder para llamar a las almas de las tinieblas a la luz. Quitar el velo de sus ojos para que puedan ver, para que les pueda resplandecer la gloria del Evangelio de Cristo. La iglesia que ignora esta comisión pierde su rumbo, pierde su alma, pierde su propósito. Si no proclamamos el Evangelio, si no discipulamos, nos convertimos en una iglesia vacía y sin propósito, una institución vacía. Cristo no nos dejó aquí para entretener creyentes, sino para multiplicar discípulos. Esa es la idea. Y terminamos en cuarto lugar, versículo 20, parte B, con la promesa de Cristo a su iglesia. Y aunque ya mencioné algo de esto, aquí la quiero abordar un poco más a fondo. Esta promesa de que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, es Dios diciéndonos, jamás os dejaré huérfanos, jamás os dejaré solos. Jesús no nos deja con un encargo difícil y sin recursos, sino que más bien Él nos asegura que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que, hermanos, este no es un simple deseo de Jesús de estar con nosotros, es un compromiso de Jesús, un compromiso firme de estar con nosotros. Jesús no solo nos envía, Jesús nos acompaña cuando vamos. Esa es la idea allí. Y esa promesa cambia todo y le da una fuerza, un peso a este mandato de Cristo. No importa, hermanos, cuán difícil sea la tarea, no importa cuán difícil sea la cultura, no importa cuán hostil sea el mundo con nosotros, no importa cuán frágiles nos lleguemos a sentir en algún momento. El Cristo resucitado está con nosotros y es en su nombre que somos enviados como embajadores con un mensaje de reconciliación y de esperanza. Nosotros queremos como iglesia proclamar fielmente el mensaje del Evangelio. Nosotros queremos que las personas escuchen este mensaje y conozcan quién es Dios. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Con qué propósito Dios nos creó? ¿Quién es Jesucristo y qué hizo Cristo a través de Él? Y finalmente queremos llamarlos al arrepentimiento de su vida de pecado y a poner toda su fe y toda su esperanza y toda su confianza en Jesucristo para salvación. Es decir, nosotros queremos mostrarle a ellos cómo deben responder al llamado del Evangelio. Y es importante que nosotros vayamos y recordemos siempre su compromiso de estar a nuestro lado. Pero también recordar que es en su autoridad que somos enviados. Somos enviados. Cristo nos envía en su autoridad. Y esa autoridad completa de Cristo es lo que motivó a Pedro y a Juan en el libro de los Hechos.
Cuando Pedro y Juan fueron amenazados, recuerdan, por el concilio, a no predicar el evangelio porque si no iban a recibir consecuencias, ¿qué dijeron? Ellos le dijeron al concilio: juzguen ustedes mismos si es justo obedecerlos a ustedes en lugar de obedecer a Dios. Es justo obedecerlos a ustedes en lugar de obedecer a Dios. No es justo. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y es esa autoridad la que le da el valor a Pedro y a Juan para decir esto. Ellos sabían que no estaban solos. Hoy también, hermanos, nosotros podemos estar seguros, confiados, convencidos, descansar en la verdad de que esta obra, aunque se nos ha comisionado, es de Él. Esta obra es de Él. El poder para hacer esta obra es de Él. Los recursos que se necesitan para hacer esta obra son de Él. Y la victoria está asegurada porque Él está con nosotros. Así que debemos cobrar ánimo e ir y predicar el evangelio con autoridad, con la autoridad de Cristo, de su palabra, del evangelio y en el poder del Espíritu Santo. En conclusión, así como decía aquel pastor, ahora los enviamos porque la misión continúa allá afuera. Hoy también el Cristo resucitado nos dice: vayan y hagan discípulos. Nosotros no fuimos salvados solo para reunirnos como iglesia, para adorar a Dios, lo cual de por sí es hermoso y será lo que haremos por la eternidad en la presencia del Señor, pero también nosotros fuimos llamados para ser enviados y proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, como fieles testigos de Cristo. La iglesia no hace discípulos olvida su razón de ser. Esto está muy atado a nuestra identidad como iglesia. Y si no lo hacemos, simplemente seremos una institución vacía y sin sentido. Nosotros no podemos afirmar que amamos si no estamos mostrando un sincero interés y amor por las almas perdidas. No podemos decir: amamos mucho a Dios y no amamos a aquel que está perdido. Como dice en Primera de Juan, el que no ama a su hermano, a quien ha visto, o podríamos decir, quien no ama al prójimo, al perdido, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Así que, hermanos, no olvidemos que en Cristo fuimos reconciliados con Dios y unos a otros para reunirnos como un cuerpo en el que el Dios vivo habita. Pero no solo nos dio las reuniones, sino que Él además nos dio una misión. Y no vamos solos. Su presencia nos acompaña, su Espíritu nos guía, su palabra nos sostiene. Y hoy nos despedimos por un servicio que termina. No nos despedimos simplemente. Más bien hoy somos enviados y continúa la misión que Cristo nos ha encargado. Oremos. Padre, esta es tu palabra, Señor. Rogamos que tú nos ayudes a ser fieles en proclamar este mensaje, Señor, y saber que vamos en tu nombre, bajo tu autoridad y bajo tu cuidado, Señor. Tú no solo nos envías, sino que además tú nos acompañas. Ayúdanos no solo a proclamar el evangelio, ayúdanos a vivirlo y modelarlo, Señor. Pero danos amor, Señor, por las almas que están perdidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.